más. Cuarto día, diálogo en Proísta. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están acompañando en esta transmisión, este programa especial de Cuarto Día, Diálogo en Proísta, en donde comúnmente nos dedicamos a tratar de desmenuzar lo que es el manual del padre José María Pujadas Ferrer, Encuentros de Promoción Juvenil, guía para organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos. Y como es sabido, ha sido muy amplio lo que es la espiritualidad del padre Pujadas, la espiritualidad en Proísta, que se ha dividido en muchas subcategorías, podríamos decir, ¿no? Desde adolescentes, que es aquí en México, sobre todo, que es el Encuentro de Comunicación, Oración y Servicio, o mejor conocido como ECOS, lo que es CPJ, Encuentros de Promoción Juvenil, y el recién nacido EPAG, ¿no? La expresión todavía aquí en México de EPAG, ya movimiento en Guatemala, que es Encuentros de Promoción para Adultos Jóvenes. Mi nombre es Antonio Solache, mi Twitter es @AntonioSolac, con K al final, mi Instagram @Antonio_Solac, y también tenemos redes sociales de este podcast en Proísta Radio, es Twitter y Facebook, e Instagram, @en Proísta Radio, y Facebook en Proísta Radio, y también si nos quieren contactar por correo electrónico en proistaradio@gmail.com. Y para platicar ahora en este programa especial, pues tenemos la presencia de Manuel de Jesús Pocasangre Arriaga, que es coordinador precisamente general de EPAG, de Encuentros de Promoción para Adultos Jóvenes de Guatemala. Pero ahorita vamos para allá. Primero quisiera que se presentara mi compañero siempre hermano Delfino Cisneros. Gracias, Antonio, y gracias a toda la gente que ya se está conectando. Quiero mandar saludos a la gente de Guatemala. Tienes rating, Manuel, como te lo decía antes de empezar el programa. Gracias. Primero que nada, gracias, Manuel, por aceptar la invitación, por hablarnos un poquito de lo que es la comunidad de PAG Guatemala, que de ahí nace todo esto acá en México, primeramente en Mexicali y luego en Ensenada, o Ensenada, Mexicali, no importa el grado de importancia. Lo que importa aquí es la evangelización. Gracias a toda la gente, repito, que nos está viendo de Guatemala, que nos está viendo de Colombia, que nos está viendo de Mexicali. Le mando un saludo a mis hermanos de Mexicali. Saludos a la gente de Ensenada que también se está conectando. Yo soy Delfino Cisneros. Mis redes sociales es Twitter, @Delfino Cisneros, y mi cuenta de Facebook, Delfino Cisneros González. Muchísimas gracias, repito, a la gente que se está conectando. Gracias a todas las personas que nos han seguido últimamente con los en vivos, ver los Instagram Live de Miklos Lucas, ver el Instagram Live que hace poquito se hizo, hace unos días, con Pablo Muñoz y Turrieta. Vienen más sorpresas, es lo único que puedo decir, no puedo adelantar más, pero el señor Antonio Solache, mi reconocimiento, hermano, porque lo has hecho de manera grandiosa. Es lo único que te puedo decir de alguien que se dedica a los medios. Te felicito mucho, y de veras, con toda la humildad del mundo, lo has hecho muy bien, y creo que lo que estamos haciendo es gracias a que el Espíritu Santo nos ha iluminado de manera muy, pero muy hermosa con estas plataformas que hoy en día nos están haciendo evangelizar por medio de redes sociales. De veras es increíble lo que se está logrando. Y pues, sin más preámbulos, queremos saber qué se pasa, queremos saber todo esto, pero también tenemos invitados, Antonio, que debemos de darles la bienvenida, ¿no? Celebridades, que es gente que está a la cabeza de estos proyectos de evangelización muy, pero muy padres, ¿no? Antonio. Claro que sí. Muchas gracias, Delfino. Y pues primeramente a una de las cabezas principales de este podcast en Proísta Radio, a nuestro hermano Eduardo López. Lalo, ¿te quieres presentar? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista, este día. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Ya somos varios en Facebook que nos están viendo. Yo soy Eduardo López, soy de acá también de Mexicali, y junto con Antonio y Delfino traemos este programa, ¿no? Para ustedes, para evangelizar. Yo soy del PAG número 2, ahí en Mexicali, y bienvenidos.
Bueno, ahorita, hoy vamos a tener la ausencia de nuestro hermano Israel Arellano, que bueno, pues gracias a Dios no puede estar con nosotros. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque ya viene en camino su primer niño, entonces ahorita está cuidando, ¿no?, de su esposa. Entonces, gracias a Dios no puede estar con nosotros por ese tipo de cuestiones, pero tenemos la presencia de coordinación de PAG Mexicali y de la asesoría espiritual de PAG Mexicali, que es el padre Indalecio Sedano, asesor espiritual de EPJ y EPAG Mexicali, y la coordinadora Mariana de EPAG Mexicali. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana García, soy del EPAG número 3 de aquí, de Mexicali. Actualmente estoy en coordinación en EPAG y pues estoy muy contenta, muy emocionada. Bienvenidos a todos. Ya desde que supe que iba a estar Manuel con nosotros en esta entrevista, ya quería que todo EPAG Mexicali lo escuchara. Ya quiero, Manuel, ya que te escuchen, que sepan todos los planes, proyectos que tienen con nosotros. Entonces estoy muy emocionada. Gracias, Antonio, Delfino, Lalo, Israel, por invitarme. Mucho gusto, Padre Pedro, Nancy, mucho gusto. Gracias por estar aquí y pues bienvenidos. Y ya que inicie, ¿no? Empecemos. ¿Qué tal? Padre Indalecio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Ya me presentó Antonio, Padre Indalecio, asesor espiritual, con un gran gusto. Saludo aquí a los panelistas y a todos los que nos están viendo, Guatemala, a los centros guías de aquí de México. Bienvenidos, esperemos que seguramente será muy fructífero. Les bendiga, mucho gusto. Muchas gracias, Padre Mariana. Y por supuesto, ya para finalizar, ahora sí, para comenzar, tenemos la presencia también de coordinación y de la asesoría espiritual de EPAG Ensenada. Tenemos la presencia de Nancy Loera, de coordinadora de EPAG Ensenada, y la presencia del Padre Pedro Álvarez, que es asesor espiritual de EPJ y de EPAG Ensenada. Nancy, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Pues mi nombre es Vera y yo viví mi maravilloso EPAG número 5 en el 2017 aquí en Ensenada, y pues actualmente, empezando este año, me tocó estar al frente del movimiento, y pues aquí andamos con toda la disposición. Mucho gusto a todos. Mucho gusto, Nancy. Padre Pedro, para finalizar, con usted terminamos la presentación, y sobre todo, si nos puede también acompañar con una oración, nos puede ayudar con una oración para iniciar. Claro que sí. Bueno, yo soy el Padre Pedro Álvarez, de la Parroquia San Pedro Apóstol, y como ya les dijeron, asesor de EPJ y EPAG Ensenada. Y pues muy contento de estar en esta reunión, porque también quiero escuchar a Manuel de todo lo que nos pueda instruir acerca de EPAG. Y ojalá que tengamos resueltas algunas dudas, y para crecimiento también del movimiento aquí en Ensenada y en las demás centroguías. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, por los méritos de tu Hijo Jesús, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo en esta reunión, para que sea Él el que nos ilumine, nos guíe. Espíritu Santo, derrama tus dones sobre nosotros, tus carismas para el servicio del movimiento y de la iglesia, principalmente de la iglesia. Ven, Espíritu Santo, disipa todas las dudas, obstáculos y resistencias que pudiera haber en nuestras mentes o corazones. Haz que con tu luz podamos entender más este gran movimiento, para poderlo apoyar, impulsar, para que sea un instrumento de evangelización en nuestras centroguías. Gracias también te doy, Padre Santo, por estos coordinadores, por cada uno de ellos que han hecho posible que EPAG y EPJ crezcan. Nos ponemos en tus benditas manos. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesús, que murió y resucitó por nosotros, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Amén. ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, muy bienvenidos a todos los presentes aquí en esta reunión, y bienvenidos a todos los que nos están viendo. Y pues ahora sí, entramos en materia. Manuel,
Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido. Y yo quisiera comenzar con la primera pregunta, que es con la que siempre comenzamos, Manuel. ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Manuel de Jesús? Poca Sangre. ¿Qué es lo que está haciendo aquí con nosotros en este momento? Y desde la perspectiva de Manuel, ¿qué es EPAG? Manuel, son tuyos los micrófonos. Pues muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Qué lindo poder estar compartiendo en comunidad y sobre todo pues a las distintas y representativo, ¿verdad? De quienes formamos esta comunidad. No solo en Guatemala, sino también fuera ya de ella. Y qué lindo ver acá asesores espirituales, pues que es muy importante siempre para nuestro movimiento. Somos un movimiento de iglesia, somos un movimiento que nos regimos a la autoridad de la misma y pues en el caso de las comunidades parroquiales, pues al párroco, y en el caso nuestro, que ya somos una comunidad arquidiocesana con estatutos aprobados desde el 2017, pues nuestra máxima autoridad es el arzobispo de Guatemala. Gratamente esta semana recibimos la confirmación, bueno, la noticia, ¿verdad?, de la designación de Monseñor Gonzalo de Villa como el nuevo arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Guatemala. Y pues de nuestra parte también muy agradecidos con Monseñor Raúl Martínez, quien nos vio con mucho cariño, quien nos puso atención, quien nos vio como, pues como padre, como muchos de nuestros religiosos son, ¿verdad? Y se dedican a nosotros. Y de verdad es que le damos un agradecimiento por la forma en la que siempre, en la que nos puso atención, como les digo, y nos vio con ojos de padre. Pues para mí eso es muy importante, sobre todo, ¿verdad? Soy cristiano católico por convicción, de herencia de 4 generaciones y pues de conciencia, de servicio a la laical, a la iglesia, ¿verdad? Mi mamá y mis tías son predicadoras, mi mamá estudió teología y entonces para ella lo más importante desde pequeños fue que tuviéramos una fe formada. Y pues yo, mi casa, que es donde empieza la formación en la fe, es lo más importante, siempre tuve el ejemplo de oración, de formación, de compromiso con la iglesia. Y luego pues fui a un colegio católico marista y pues mi parroquia es salesiana. Y he estado en la parroquia involucrado desde niño. Entonces, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de formarme. Y pues como miro yo a la iglesia, yo a nuestra religión católica, pues como esa revelación, esos parámetros de vida que el Señor nos ha dado para poder vivir mejor. Y entre eso, pues la belleza de nuestra iglesia con distintos carismas, ¿verdad? Y distintos querigmas. Pues si bien yo conocí, como les digo, muchos de estos carismas o he tenido siempre relación con distintas congregaciones, también conocí a la renovación carismática, donde mi mamá también perseveró durante un tiempo. De hecho, mi mamá estaba desahuciada y debió, según los médicos, haber muerto en 1990. Y pues Dios hizo un milagro en su vida y pues hace 30 años y bendito Dios lo tenemos con nosotros. Entonces, siempre tuve como esa vida de iglesia y siempre pues tuve la oportunidad de conocer distintos carismas. Cuando ya tenía 21 años, entré en contacto con el emperoísmo y fue realmente el carisma que a mí me hizo más sentido. Tuve mi encuentro personal con Cristo en el encuentro 107, en el EPJ 107. Y pues de ahí estuve perseverando en la comunidad y con mi ECO. Para nosotros las pequeñas comunidades las llamamos ECOs, que son comunidades pequeñas y se forman luego del encuentro. Y estuve 5 años más o menos perseverando en la comunidad, también en los distintos servicios, en el Preimenta, o sea, hice varios servicios también en EPJ. Pero también pude experimentar luego lo que el mundo actual nos ofrece a los jóvenes. Esa vida líquida, esa vida pues un poco, ¿qué sería? No tan, pues meterte en el mundo. Bendito sea Dios y como bien dice la palabra del Señor, lo que se siembra en el niño queda en el adulto, ¿verdad? Y siempre va a florecer. Entonces no podría ser dramático y decir que llegué a situaciones complejas porque la verdad es que no. Pero sí, viviendo fuera de Guatemala y demás, a veces tiendes a caer en la trampa de la relativización y de esa liquidez. Luego, pues ya con 30 años más o menos, pues regreso a buscar cómo ubicarme en la comunidad, ¿verdad?
Y de nuevo entré en contacto con distintos carismas, no sabía que ya existía el EPAG. Esto hace 9 años, y a un hermano de la comunidad, pues me invitó a venir. Me invitó a venir luego de que le compartí que fui a Centro Guías, y realmente ya no me sentí, o sea, si bien era el mismo carisma, si bien era la misma alegría, no sentí yo ya la misma, que era mi realidad. Eran chicos más jóvenes, yo ya tenía 30, 31, como les digo, y naturalmente pues es lo que atiende PJ, jóvenes de 18 a 25, ¿verdad? Mi realidad ya no me sentía yo bien ahí. Y buscando, como les digo, conversé con este hermano de la comunidad y me comentó el EPAG. A la siguiente semana yo estaba en el centro de formación de EPAG. Y pues luego, 2 meses después, vino el reencuentro 15. Y en el reencuentro 15 fue donde yo me reencontré con el Señor, literalmente. Recuerdo que fue muy lindo porque la temática tenía que ver con el Padre Misericordioso. Y pues yo que, como bien decía un padre amigo, el padre Chilín, ya en un servicio posterior, soy miembro de la Pastoral del Llanto, ¿verdad? Lloré los 3 días desde que entré. Así Dios sana llorando, Dios sana de esa forma. Entonces pude experimentar las 2 realidades distintas, ¿verdad? El EPJ, en el que sanas mucho de lo que fue tu contexto, en nuestra realidad y en nuestras generaciones, pues que empezamos a aplazar la toma de decisiones importantes como matrimonio, como hijos, que eso pues en Latinoamérica en los 80s, incluso los 90s, pues la gente a los 25 ya estaba casada, ya había tomado esas decisiones. Y en Latinoamérica empieza esta nueva realidad. Los jóvenes empezamos a tener intereses distintos y a buscar, pues tal vez no llegar a la plenitud de nuestra vocación tan pronto. Entonces yo pude vivir las 2 situaciones, el EPJ en el que pude sanar muchas de esas tomas de contexto, pues la verdad es que yo tuve que sanar mucho de la relación con mi papá. Mi papá fue un excelente proveedor y fue un gran hombre, muy responsable, muy trabajador. Pero a nuestros padres no les enseñaban a ser cariñosos o muchas de estas carencias que a veces llegamos a tener, ¿verdad? Y también a veces hay bullying o situaciones que tú vives. Entonces sí fue lindo experimentar esa sanación de tu contexto. Y ya en el EPAG yo ya me había dado de frente con temas profesionales que era mi cuco, decimos en Guatemala. Cada uno tenemos una pata de la que cogíamos, ¿verdad? Y la mía era el profesional. Se había convertido en el centro de mi vida. Y cuando tuve hay que decirlo, ¿verdad? Porque un fracaso profesional, no tenemos que tener miedo a decir que hemos fracasado. El fracaso es una situación, no te quedas ahí, y eso por eso no somos fracasados. Podemos fracasar en algún momento, pero nosotros somos hijos de Dios con dignidad, y cuando regresamos a Él nos regresa eso. ¿Quién somos? Que somos hijos de un rey, y que todo lo que puede el mundo ofrecerte no te llena. Y fue así como regresé, y de ahí para acá, pues ha sido perseverar en el EPAG, en los distintos servicios, cocinas, cursos de discípulos y misioneros, cursos de guías, discípulos y misioneros, encuentros. Y en encuentros, pues nosotros sí tomamos mucho en cuenta el tema de la promoción, que es el irte promoviendo, ¿verdad? Recuerden que nuestro perfil surge para jóvenes con habilidades de liderazgo. Es ahí donde surge el emproísmo. Y entonces, pues la verdad es que me mantuve ya trabajando dentro del movimiento. Y en esa promoción, pues empezamos regularmente siendo guías sin experiencia, luego pasamos a guías con experiencia, luego llegamos a coordinaciones y algunos, pues llegamos a los comités promotores, o al comité promotor, mejor dicho, que en nuestro caso está establecido con 9 subcomités y una coordinación general. Pues, ¿por qué les hago la historia completa? Pues porque para mí la vida de iglesia ha sido así, porque Dios me ha acompañado en este tiempo y porque he vivido, y por eso es que amo al emproísmo, porque sé que es un movimiento en el que Dios cambia y transforma vidas, en el que le devuelve la dignidad a mucha gente y nos recuerda realmente quiénes somos. Y sobre todo eso, ¿verdad? Recordar que el perfil es la evangelización entre nosotros mismos, el adulto joven por el adulto joven, es el
la convivencia, el diálogo intergeneracional, el poder mantenernos alineados con nuestra iglesia, con nuestros sacerdotes que nos dan esa orientación y se aseguran que estemos pues en doctrina católica, ¿verdad? Entonces esa ha sido mi historia y por eso es que lo extendí un poquito, porque no es cómo yo miro el emproísmo o cómo yo miro el EPAG, sino que es lo que es. El perfil del EPAG es adultos jóvenes cristianos católicos con habilidades de liderazgo capaces de influir en su metro cuadrado. El EPAG está estructurado, como les decía, tenemos nuestros estatutos, están aquí. 2017, firmados y aprobados por la Arquidiócesis de Guatemala. Y pues inician, ¿verdad?, citando al canon y dice, reconociendo que los fieles cristianos laicos tienen derecho a asociarse para alcanzar una vida más perfecta para la realización de actividades de apostolado y animación con espíritu cristiano. Y más adelante dice, pues todos los fieles laicos, tanto públicos como privados, pues tienen el derecho de asociarse, ¿verdad?, y dirigir asociaciones de fieles. Y obviamente los estatutos establecen quién somos, cómo somos, qué hacemos, y las funciones de cada ente, y entre ellos obviamente se considera el asesor espiritual, que como les decía, en nuestro caso es nombrado por el arzobispo por un término máximo de 3 años, sin reelección continua. Y en el caso de los que somos miembros del comité promotor, el coordinador general, en mi caso, no se puede reelegir. Son términos de 2 años. Y cada año se renueva la mitad del comité. Sale la mitad del comité y entra la mitad del comité. Recordemos el principio de la tradición en nuestra comunidad o en nuestra iglesia. No tradicionalismo, sino tradición. Y por eso es que 2000 años después seguimos siendo... pues seguimos viendo la verdad revelada por Cristo, ¿verdad? Y buscando ser fieles a ellos. Entonces, pues como les digo, acá pues después de mucho trabajo, obviamente, de comités promotores anteriores, se logró esta autorización y pues hemos ido avanzando. Y para mí, y repito, por eso no es lo que yo lo veo, sino que es lo que es. Y el tema ahora, y ahí me voy a callar ya, es pues cómo en efecto vemos, pues el emproísmo surge en el 68, ¿verdad? En Colombia con el padre Pujadas, recordemos, yo sé que sabemos, pero para recapitular, pues en esta atribución o esta designación que le hace el Papa para poner atención especial a los jóvenes. Y creció muy rápido el padre Pujadas, pues apasionado de la juventud. Estuvo en Guatemala también. Y entonces, ¿qué pasa? Luego era una realidad distinta. Los 70s y los 60s, recuerden que veníamos las mamás y los papás, todo el mundo estaba, o sea, la sociedad estaba convulsa, la ciencia, la política, todo era distinto. Pero llegamos ya a los 2000, en los que también esa realidad ha cambiado, en los que el joven ya no es el mismo, en el que ya existe esas realidades de las que hablábamos. Ya el divorcio es una realidad más clara. Las mamás y los papás solteros lo son. O los adultos jóvenes que simplemente han decidido aplazar esas decisiones de vida. Y en el 2006 pues surge el movimiento en una parroquia, en la parroquia en la que estaba el padre Abel García, por iniciativa, o mejor dicho, obviamente por iniciativa, pero por decirle sí y escuchar la voz del Espíritu Santo. Y surge entre un grupo de laicos y el padre Abel, quienes hacen la adaptación, ¿verdad?, del carisma emproísta a esa nueva realidad. Y en el que el perfil, como les digo, siempre es el mismo, evangelización, en este caso del adulto joven por el adulto joven cristiano católico con habilidades de liderazgo capaz de influir en su metro cuadrado. Y trabajamos con mamás y papás solteros, con viudos, divorciados, que no estén en situación de convivencia. A un encuentro no puede venir una persona que esté en situación de convivencia. Y más adelante podemos hablar por qué. Pero entonces, ese es el EPAG, es lo que es. Y surge también ya en el ambiente de Aparecida, que podemos hablar más adelante, pero recuerden que ya es una iglesia más en salida, una iglesia de remar adentro. Y pues bueno, ese es lo que yo he vivido en el emproísmo. Y ahora, pues como bien decía Mariana, los planes, ¿verdad? Hay varias comunidades ya en distintas ciudades. Lo que nos comprueba es que en efecto el carisma funciona para el joven occidental actual y el querigma también, ¿verdad? Funcionan.
Y lo que tenemos que hacer es en esta iglesia, que es orden, porque Dios es un Dios de orden, pues mantenernos de esa forma, trabajar juntos, sobre todo en comunidad, con los principios cristianos básicos de verdad, transparencia y honestidad, sabiendo que hay una misión que puede ser compleja, pero que incluso en la palabra del Señor existe la forma en la que si llegasen a haber controversias, se deben resolver. Cuando haya controversia, ve uno a uno, si no, hazte acompañar, si no, dilo a la comunidad, y si no, pues ya sabemos qué es lo que dice el Señor. Entonces yo por eso soy enamorado de la iglesia y soy enamorado de nuestro movimiento, porque es una cuestión objetiva. No, y ahí termino, por eso era que no era mi expectativa o mi percepción, sino mi vivencia, mi experiencia en esto que sí es una estructura y que sí es orden, ¿verdad? Y que ahora el plan es cómo nos consolidamos o continuamos consolidándonos como una sola comunidad. Gracias, muchas gracias, Manuel, por toda esa introducción. A partir de ahora, yo no tengo nada más que decir ni que preguntar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas aquí presentes que te quieren hacer preguntas a más no poder. Entonces, yo los quisiera invitar a los que estamos aquí reunidos ahorita en Zoom, que prendan sus micrófonos para que esto pueda ser un intercambio de así más fluido. Nada más que bajen el volumen para que no se escuche el eco. Les pido 2 segundos, solo voy a ver la lámpara porque claro está la luz muy irregular. Claro que sí. Entonces, nada más, si se pueden poner, no sé, audífonos para que no se escuche el eco. ¿Para qué? Para que ya no sea una de uno y uno, ¿no? De alguien que pregunta y alguien que responde, sino que el Padre Indalecio, si tú quieres de repente ir preguntar algo mientras está platicando. Padre Pedro, si quieres intervenir también mientras está él platicando sobre algo que te haya saltado, Padre. Nancy, igual, Mariana, Lalo. Entonces, si algo, ¿no? Quieren hacer alguna pregunta de alguna cuestión de lo que está hablando Manuel, pues estén libres, ¿no? Y esto pueda ser un poco más fluido. Al fin que creo que todos estamos en interior de edificio y no se escucha tanto el ruido. A quien no estoy viendo es a Delfino. Creo que Delfino se salió. No sé si lo sacó. Sí, lo saqué. No, es cierto. Se salió. Yo creo haber sido el internet. Okay. La haber fallado. Ahorita ahí está. Bueno, ya entró otra vez. Muy bien. Entonces, pues yo los quiero dejar con Mariana, coordinadora de EPAG Mexicali. Mariana, todo tuyo, lo que quieras preguntarle a Manuel, que hay muchísimas cosas, obviamente. Sí. Manuel, gran parte de lo que tú sabes, de tus experiencias, de lo que es EPAG Guatemala, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de escucharla, yo, Mariana, porque tú me las has expresado. Y pues yo compartiendo con mis compañeros del Coprodi, a los cuales pues quiero que les mandes un saludo porque están ahí siguiendo la transmisión. Ellos te mandan muchas preguntas. Aquí tengo una lista muy larga, pero solo voy a decir, solo te voy a preguntar para que los demás te pregunten y ya después te las mando y ya se las contestas, ¿no? Ellos están muy emocionados por esta entrevista, por conocerte, por todo, como te digo, por todos los planes que hay. Una de las preguntas que tienen ellos es, ¿cuáles son las problemáticas más comunes que ven en los jóvenes adultos que han vivido el encuentro allá en Guatemala? Pues un saludo con mucho cariño. El plan, como Mariana sabe, era estar en Ensenada acompañándolos en el aniversario, pero bueno, los planes... Ay, perdón, en Mexicali. Era acompañarlos en el aniversario, pero nos veremos pronto y nos daremos un abrazo seguro. Que si algo nos caracteriza a los emproístas, como le comentamos a muchos, es la alegría, el abrazarnos, lo querendones que somos y pues ya pronto nos veremos. ¿Cuáles son las principales problemáticas? Y en efecto, esa es una situación pues compleja, ¿verdad? Pero principalmente, por un lado, cuestiones de pareja, codependencias. Y tal vez no solo parejas, sino incluso codependencias a otro tipo de situaciones, ¿verdad? El tema de no encontrar o no tener claridad aún cuál es tu vocación. Es una de las problemáticas importantes también realmente qué quiero yo para mi vida.
Y es por eso es que hablamos del encuentro, ¿verdad? Encontrarme conmigo, el triple encuentro, el encontrarme conmigo mismo, con Dios y con mi comunidad, y cómo en ese camino, pues nos vamos o sea, nos vamos dirigiendo a llegar a esa vocación plena. Y por otro lado, muchas cuestiones profesionales. Muchos en algún momento caemos en el tema workaholic, o que a veces incluso llegar a prácticas que no son éticas y que van en contra de tu dignidad para mantener, conservar o llegar a ciertos temas de trabajo. Eso principalmente van por ahí las problemáticas, y esas respecto a las que tú te haces. Y la verdad es que también a veces no hemos logrado pues sanar muchas de las carencias que tenemos de nuestra vida, ¿verdad? De nuestro contexto. Y el encuentro y el recobrar esa dignidad a la que Dios nos llama, y la metodología emproísta y la metodología de un encuentro y luego de la formación, pues también está encaminada a eso, a un plan que puedas descubrir un plan de vida cristiano. No puede haber un cristiano sin plan de vida, que tome en cuenta qué es lo que Dios quiere para él, obviamente a partir de conocerte a ti mismo, qué es lo que tú tienes para ofrecer. Creo que por ahí respondemos un poquito, ya que son tantas preguntas, y seguro como que esto tendrá que repetirse y ser foro. Eso de ser foro estaría Sí, genial. Sí. Adelante, Mariana. No, ya le doy la palabra al padre Pedro. Al padre Pedro. Manuel, ¿cómo han hecho ustedes en su plan de formación para tener un equilibrio en la formación humana y la formación cristiana? De repente sucede tanto en el movimiento, no sé si en otros centroguías y demás, se cargan mucho la parte humana, mucho psicología, mucho tema de superación personal, y a veces yo siento que se cae en un grupo, en un movimiento social de superación personal con tinte cristiano. Y muchas veces, a veces sin estar en contra de los psicólogos, obviamente, mis respetos y todo, pero a veces la espiritualidad, la formación cristiana, te ayuda a sanar la formación humana, ayuda a sanar tu persona. Pero sí yo he visto que por los temas más recurrentes de vida, de la codependencia, el no saber la vocación, la relación de pareja que a lo mejor terminó mal, que no encuentran, tienen que hacer cosas raras en su vida profesional y en otras situaciones de convivencias de vida. Pero sí, en los memes, yo me topo mucho en los memes, ánimo, tú puedes, y así, o sea, como, digo, pues, yo creo que eso lo encuentran en Herbalife, en nutrición, en todo ese tipo de cosas, y me preocupa mucho que de repente veo más cargado o no equilibrado la formación cristiana con la formación humana, como que es más fácil saturarse de mucha promoción humana, información humana, y casi no saben los fundamentos cristianos, no conocen los dogmas, no conocen el catecismo, que les puede dar un fundamento sólido. Ahora que me dices que tu mamá es teóloga, que estudió teología y que tú te escucho, que estudias documentos y demás, y cómo eso te centra, ¿verdad? Y yo a veces veo que esa parte, para no seguirle dando vuelta y vuelta, ¿cómo equilibran esta parte de no caer en un grupo de superación personal con tinte cristiano, que sería al revés? Exacto. Es un grupo cristiano que te ayuda a superarte humanamente, ¿no? Pues justo lo que usted dice, padre. Así lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciéndonos acompañar de la asesoría espiritual. Actualmente nuestro asesor espiritual, es el padre Luis Corral Prieto. Es salesiano de Don Bosco. Y el padre Corral es una persona, es formador. O sea, ustedes saben que los salesianos, pues es su carisma. Son formadores, sí. Son formadores. Y el padre Corral pues nos acompaña desde este año, y en efecto creo que también es importante señalar pues que los programas de formación, y nos damos cuenta, ¿sí me escuchan? Sí. Nos damos cuenta cada vez que es necesario revisarlos con mayor frecuencia, porque si vamos las últimas generaciones hemos ido cambiando mucho. Entonces, nunca ha sido tan estático, y como bien dice el padre, siempre se ha ido buscando balancear,
siempre hemos tenido los temas de crecimiento espiritual y crecimiento personal, ¿verdad? Pero cada vez los hemos ido revisando más con mayor frecuencia. ¿Y a qué voy? Antes, o por ejemplo, incluso el año pasado, reestructuramos el modelo de centro guías. Antes asumíamos que la gente iba a ir a 14 sesiones de la escuela fundamental, luego de haber salido del encuentro. Asumíamos que después iba a regresar de nuevo a una escuela intermedia de 14 sesiones y ya luego entraba a la escuela de vida. Nos dimos cuenta que no necesariamente es lo que el adulto joven busca, porque el adulto joven ya no quiere necesariamente que le digas qué es lo que tiene que hacer. Y busca también un tema siempre de convivencia comunitaria, aunque no debe caer en el problema o en la tentación de solo ser sociales, ¿verdad? Entonces, el año pasado reestructuramos el modelo de la escuela. Desde la forma en la que lo hacíamos hasta los temas, y ahora voy allá. Primero, pues, concentramos la escuela de vida, y ahora son, en lugar de 14, son entre 7 y 8 sesiones. Segundo, bueno, y también de dónde surge todo esto, hago el paréntesis. Nada de lo que hacemos buscamos que sea improvisado, como bien decía el padre Pujadas, y que solo sea al azar, ¿verdad? Sino que lo vamos pues midiendo, vamos viendo realmente la reacción de la gente, y eso se hace en el proceso de planificación anual. El proceso de planificación anual, aparte, o sea, además de escoger a la mitad del comité promotor que entra, también se hacen mesas de trabajo en las que se definen las necesidades y la situación en la que la comunidad está. Y a partir de eso, vamos trabajando los temas en las escuelas. Nosotros justo esta semana estamos en el proceso final de transición de la planificación. Los nuevos miembros del comité promotor se están integrando. De hecho, hoy es nuestra primera reunión de comité en pleno, ¿verdad? Porque nos traslapamos durante 2 sesiones entre el comité saliente y el entrante, pues para que todo quede en orden. Y además trabajamos las temáticas de escuela. ¿Qué pasó el año pasado? Como les digo, reducimos el tema de la escuela de fundamental, siempre cubriendo todos los temas. Además, en la planificación la comunidad nos decía que necesitábamos vernos más actividades comunitarias. Entonces reestructuramos el centro guías y a la primera hay una media hora que es un tema de convivencia, pero también antes tendíamos a hacer dinámicas muy tal vez juveniles o muy dinámicas tal vez muy, perdón por el término, pero que pueden parecer incluso infantiles, ¿verdad? Y no era lo que la gente necesariamente quería para eso, o la comunidad buscaba para esa media hora. Entonces le cambiamos por un concepto de la cena. Y entonces es media hora en la que la gente puede, y además tomar en cuenta que vienen de trabajar, que ya no, o sea, que ya solo comerte, nosotros, una chuchería, le decimos nosotros, pero alguna fritanga o algo así ya no es lo que quieres, sino quieres un sándwichito, quieres un sándwich, o un vasito con fruta, yo qué sé, ¿verdad? Entonces incluso fuimos cambiando eso. Y la escuela pasó de la escuela fundamental, tenemos una vez al mes actividad comunitaria con hora santa o con misa. Y luego, pues, de las 8 sesiones, ya el encuentro nuevo se integra a la escuela fundamental, a la escuela de vida, perdón. Cuando estábamos presencial, teníamos 2 módulos y tú podías escoger a cuál ibas. Y ahora, pues, que estamos online, lo tuvimos que adaptar porque si no es un poco más complejo. Pero, por ejemplo, ya hablando de la temática específica, según preguntaba el padre, los vamos mezclando. Tenemos ciclos de 6 sesiones más o menos, o sea, según el tema, pero de 6 sesiones, 4 u 8, por ejemplo. Y en esas sesiones vamos definiendo de qué van a ser los módulos. Les pongo el ejemplo de cómo estamos trabajando. O sea, el año pasado trabajamos en paralelo un módulo de 6 semanas que tenía que ver con documentos del Papa Francisco y otro que también tenía que ver con temas de fe. Y ya luego pasábamos a un módulo de 4 semanas con temas más de cuestión personal. Y ya luego regresamos a un módulo de nuevo de formación de iglesia. Ahora que estamos online es lo que estamos haciendo. Empezamos por un módulo de 6 sesiones de escatología. Grabamos videos de 15, 20 minutos con el padre Corral, en la que él hacía pues un curso pequeño de escatología, lo dividió en 6, empezando por la salvación, el cielo, el infierno y demás, ¿verdad?
Entonces promovíamos los videos, los teníamos que ver. Empezábamos con la media hora, con la misa, que es nuestra actividad comunitaria en este momento. Luego sí tenemos una dinámica que nuestra Comisión de Relaciones Públicas realiza. Y ya luego entramos al video y luego a la formación. Y entonces ya después de ver el video, ya el padre nos acompaña en un foro para resolver dudas, ¿verdad? Y para resolver para generar ya la discusión. Entonces, ¿cómo lo hacemos, padre? Así, lo vamos Perdón, Manuel. ¿Han pensado ese tipo de formación, abrirla a todas las comunidades de PAC, por ejemplo, que los mismos días, en la misma hora, que lo van a hacer ustedes, decir, ¿sabes qué? Vamos a invitar a Ensenada, Mexicali, y que todos entren igual? ¿Lo han pensado? Está abierto. Está abierto. ¿Está abierto? Está abierto. Es ya de que entre ustedes, cada vez que se publica el link, lo puedan compartir en sus grupos en las comunidades. Está abierto. Entonces, luego terminamos el módulo de escatología, luego tuvimos una noche de oración, luego empezamos ya con un módulo que es de cuestión personal, como bien decía el padre. Cómo enfrentar la crisis en este momento, mi plan de vida en este momento, y tenemos 4 sesiones. Y ya después volvemos a la actividad comunitaria y vamos a retomar con un nuevo módulo con el padre Corral, que se llama Educación para el Amor, al rescate de la familia y de la sociedad. Y él en este módulo pues tiene una primera parte de historia de la salvación, porque Dios nos quiere salvar y cómo es. Luego una parte de dignidad humana, el tema sacramental y demás, para luego ya llegar a familia. El tema de castidad y termina ya en identidad de género. Entonces, así es como lo vamos haciendo, padre. Es el modelo que al final descubrimos y como le digo, a partir del año pasado lo empezamos a implementar. Entonces, llevamos 2 módulos en paralelo cuando es presencial y lo vamos rotando, ¿verdad? Actualizándonos y adaptándolo al interés actual del adulto joven que de verdad, viendo lo que es, también tendemos a querer un poquito más rápido. Y no es que eso implique que tenemos que cambiar lo que es la verdad ni nada, ¿verdad? Sino solo cómo nos adaptamos a los tiempos y buscamos que la palabra llegue a ese tiempo. Es más difícil mantener ahora una atención, por ejemplo, de 14 sesiones, nos dimos cuenta. Pero 4, 5, 6 puedes mantenerla. Y así vamos, padre. Y ha sido bastante atractivo ver la respuesta de la comunidad. Y termino aquí, decir que esto es un proceso vivo. Y naturalmente tenemos que ir definiendo y viendo la necesidad que cada comunidad tiene, ¿verdad? Y es ahí donde entra el tema de ahora pasar a buscar construir una estructura internacional que realmente nos permita hacer el acompañamiento adecuado a los centros guías y a las comunidades que ya existen o a las nuevas que quieran surgir. Manuel, yo tengo una pregunta y primero quiero tocar el contexto y es algo que yo en mis casi 23 años de emproísta he notado. Hay cuestiones en las cuales cuando alguien está por ejemplo, está en la familia emproísta, es eco. Está en los ecos acá en México y de mecos dice, ya sabes qué, 18 años, ya no puedo estar aquí. Ya sé, me voy a EPJ. Y doy el brinco a EPJ. Y llego a EPJ, después de haber vivido todo mi proceso en ECOS, entro a EPJ y traigo toda la gama de situaciones, cosas, enseñanzas, y está también bien decirlo, con los vicios, y entran a EPJ. En EPJ, le dan entrada y de esa entrada que le dan, él empieza a traerse a sus amigos. Y empieza, ¿no? Y empiezan esos pequeños grupitos, esas pequeñas maneras de trabajo y empiezan los choques, ¿no? Una vez que están en EPJ y ya pasan los 27, 26, 28 años, ya no quepo aquí. Ya está el EPAG. Me voy al EPAG. Y vas y das el brinco al EPAG. Entonces, ya una vez estando en el EPAG, obviamente vas igual manera, con todas tus situaciones, cosas, maneras de trabajo, etcétera. No te quieres amoldar, no quieres obedecer. Una parte fundamental en la iglesia, el obedecer.
y le cuesta trabajo a esa persona. Entonces, ya que le cuesta trabajo y todo, ya le dan entrada, se trae a sus amigos y empiezan los choques de nueva cuenta. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el candidato idóneo para entrar a encuentros de promoción para adultos jóvenes? ¿Cuál es ese candidato idóneo? ¿Acaso la familia emproísta somos filtros, somos un currículo? Porque yo a veces así lo veo, o sea, ya soy ECO, ya soy EPJ, ya soy EPAG, y ya, o sea, y ya que salí, ya digo, ya, soy de los tres, de los tres grupos, y parece como si fuera, repito, un currículum, un checklist, y ya. Y no lo ven esto realmente como una oportunidad de crecimiento evangélico. Entonces mi pregunta ronda en eso. ¿Cuál es el candidato idóneo para EPAG? Bueno, si me preguntas respecto a ese proceso en el que vamos avanzando de una comunidad a la otra, sin embargo, en el mismo carisma yo te puedo decir que es perfecto. Es mi historia y por eso la contaba así. Ahora, creo que hay asuntos importantes que tomar en cuenta. Primero, ¿sí? Los estatutos, orden, estructura, ¿sí? Y repetimos, es el modelo de nuestra iglesia. ¿Por qué nuestra iglesia sigue existiendo después de tanto tiempo? Porque aunque, y como bien dices tú, en algún momento hubo vicios, hay que decirlo, los siglos XII al XV de la Iglesia Católica no son lo más lindo de cual sentirse orgulloso, ¿verdad? Pero lo aceptamos y vamos para adelante. ¿Y qué pasó? Se toman las medidas. Pero ¿y por qué seguimos existiendo? Porque hay un orden y una estructura, porque se mide, retomas lo que hay que cambiar y obviamente sigues avanzando. Entonces, primero te podría decir respecto a que vayan saltando de uno a otro, creo que no está mal. El tema es que sí tenemos que recordar lo que bien dices tú. Uno, orden. Dos, esto nosotros no vendemos franquicias, por así decirlo. Ni damos franquicias, ¿verdad? Esta es la obra del Señor y creo que eso es lo más importante reconocer. La obra del Señor no le pertenece a nadie, le pertenece a Él. Nosotros somos transitorios. Nosotros debemos buscar estar y hacer de esta misión de evangelización, aportar lo que decíamos en nuestro plan de vida, lo que Dios quiere de mí, lo que yo puedo dar, y tener claro durante cuánto tiempo yo voy a estar ahí. O sea, y no puedo pretender estancarme, no puedo pretender aferrarme, no puedo pretender hacer que esto me pertenece a mí, porque ¿qué pasa cuando alguien empieza a apoderarse de la obra del Señor? Hay una inconsistencia y se cae. Y es donde tú dices, hay grupos que llegan a vicios y se cae porque se cae. Lo que no se fundamenta sobre roca es que la palabra de Dios es sabia y lo dice, se cae. Entonces, ¿cómo? Y también por eso iniciaba yo con el modelo, o sea, con cuál es el modelo del cristianismo. Verdad, honestidad y transparencia. Rectitud de corazón. Y por eso es que la misma palabra nos dice cómo se solventan las diferencias cuando hay. Y es que el tema es que el bautismo nos hace sacerdotes y nos hace profetas, y eso implica también denunciar, ¿no? Exacto. Anunciamos, pero también denunciamos. Exacto. Y denunciamos lo que es injusto, denunciamos lo que no está bien. Y si alguien no está queriendo asumirse al orden, pues ahí está el modelo, ve y háblale. Si no escucha, hazte acompañar, y si no, ve la comunidad y dilo. O sea, no hay otro camino. Y además, pues nuestros estatutos que establecen cuáles son esos caminos. Los estatutos establecen incluso los procesos disciplinarios están establecidos acá, cómo deben ser. Y entonces es por eso que es muy importante lo que les decía, el acompañamiento que un comité internacional deba dar. En este caso hay que decirlo, por experiencia o por lo que haya sido, el modelo de PAC se comparte en el internacional del 2012. Y luego pues sí hubo, y es lo que hablamos, ¿verdad? La intención ahora de sí consolidarnos y realmente ser una sola comunidad, porque tal vez hay que decirlo, de aceptar se perdió un poquito el seguimiento, ¿verdad? O pues eso, el seguimiento y el acompañamiento que se tenía que hacer. Entonces, cuando existen estos sistemas, cuando existe el orden y cuando además, sobre todo, le abrimos la puerta al Señor y buscamos que Él realmente transforme nuestro corazón
Saber que esto no es para que yo sea el protagonista. A mí esto no me pertenece. Y tener bien claro o sea, lo que Dios dice, lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque cuando un pastor escandaliza, él será el responsable de lo que está pasando. Entonces creo que tiene que ver con eso, con formación. Y por eso regresamos. Católico que no se forma, se deforma. Y yo, por ejemplo, como bien dices tú, yo fui a PJ y demás, pero si alguien viene a EPAG, no implica que necesariamente va a entrar a ser de los candidatos del comité promotor, al comité promotor, ¿verdad? Entonces, ¿qué te digo yo? Eso, orden y estructura, ser bien claro en que esto es cristiano y que cuando hay que tomar las medidas que se deben tomar, se toman. Y por lo mismo es que es importante pasar por esos procesos de orden en los que tengamos un reconocimiento parroquial, si somos una comunidad parroquial, en los que busquemos un reconocimiento diocesano y en los que busquemos un reconocimiento arquidiocesano. E incluso en el modelo que estamos buscando de establecimiento internacional, y es porque nosotros hemos pasado ya por ese proceso, pasar en paralelo por el reconocimiento como una asociación civil, lo cual incluso nos da responsabilidad y cuentadancia civil y también nos obliga a ser transparentes en los fondos, ¿verdad? A poder tener acceso a fondos, pero también ser transparente en ellos. Entonces, al final, la respuesta es orden. La respuesta está ahí, o sea, nosotros no tenemos por qué buscar más. O sea, como cuando la gente anda, I'm on a pursuit of happiness, ¿verdad? No tenemos que buscar más felicidad, si la verdad está dada. El tema es si tú permites que entre en ti, y termino con esta anécdota. No sé si han visto El Padrino, la serie del Padrino. Mucho la hemos visto. Hay una parte en la que ya uno de estos mafiosos se acerca, el padrino se acerca a un cardenal. Y cuando el cardenal, y están conversando, ¿verdad? Y obviamente, pues, la iglesia es madre y los padres son padres y tienen que escuchar a todo el mundo. Claro. Pero que te escuchen no significa que esté de acuerdo contigo. Y entonces, la anécdota es, están caminando y el cardenal lleva al padrino a una fuente. Y de la fuente saca una piedra y la rompe. Y luego de quebrarla le dice, mírala, ¿qué puedes ver? Y le dice, está mojada por fuera y seca por dentro. Le dice, lamentablemente así podemos ser. Nosotros puede que hayamos vivido durante mucho tiempo en vidas de iglesia, pero que también no estábamos buscando lo que era correcto. Y aunque vivimos ahí en medio, no permitimos que el Señor entrara. Y obviamente eso no implica que los demás debamos guiarnos por esos mal ejemplos, ¿verdad? Porque no, también la otra anécdota de el niño que pasa por la persona que pasa por la iglesia y está enojada, llega a confesarse y le dice se va porque todos los demás no están haciendo la cosa bien. El padre lo manda a caminar por los pasillos con un vaso de agua lleno para que no se caiga una gota. Y cuando regresa, en efecto, se le cayó una y el padre le dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Viste algo alrededor? No, porque estaba haciendo mi parte, la mía. Entonces, de verdad que eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y depende de nosotros que permitamos que entre o no el espíritu y que realmente sea un espíritu de verdad, que vivamos en verdad. Y cuando no hay, perdón y regreso, el mismo Jesús nos indicó el camino para aclarar las situaciones. No sé, ahorita el padre Pedro estabas levantando la mano, padre. Yo les digo, es el micrófono abierto, padre. Si quieres entrar, okay, también padre Indalecio, si quiere entrar ahorita. Nancy, por favor, a la hora que quieras. Es un poquito junto con pegado con mi pregunta anterior. He escuchado a Manuel que habla de centroguías y comunidades. Y a veces centro así, le llaman centroguías. ¿Y qué es el centroguía? ¿Es la sede y las comunidades son pequeñas células? Esa es una pregunta. ¿Son pequeñas comunidades? Si son pequeñas comunidades, ¿el centroguía está compuesto por pequeñas comunidades? ¿Y cómo se organizan en esas pequeñas comunidades? ¿La formación que llevan es general a todas las comunidades o las comunidades se reúnen una vez al mes, una vez a la quincena y llevan su propia formación? ¿Cómo está eso, Manuel? Listo. A ver, primero, centros guías. Perdón, que aquí miren, la gente de comité también está súper prendida. Centro guías, ¿y por qué le decimos centro guías? En efecto, sí, o sea, es el término que viene desde el principio. No, sí, eso sí, centro. Esa parte sí la entiendo. Más bien las comunidades dentro de centro guía. No,
Nosotros, aparte de o sea, aparte de centro guías, están las pequeñas, que se llaman ECOS, y es Encuentro, Comunidad y Oración. Y entonces, son reuniones quincenales, las recomendamos quincenales. En Ok. LPJ se recomienda semanal, nosotros las recomendamos quincenales. Y lo que buscamos, o lo que son eso, ¿verdad? Ese encuentro para comunicarse y orar juntos. Hay principios también en los que prevalece el sigilo, como prevalece también dentro del comité promotor y dentro de cualquier equipo, o debería prevalecer. Y para acompañarlos nosotros de nuestra parte, o sea, se forman al final de los encuentros regulares, o sea, en alguna parte de los encuentros se forman. Y luego de eso, se les da un acompañamiento. Hay un comité que se dedica específicamente a eso y se llama comunidades. Un comité dentro del comité promotor. Y ellos tienen guías de trabajo. De hecho, está todo organizado y también está disponible para sus comunidades. Está disponible para que ustedes también lo puedan usar. Obviamente hay un proceso que seguir, ¿verdad? Y de formalidad, pero también está disponible para ustedes. Como nuestros modelos de escuela también están disponibles para ustedes. O sea, todo. Por ejemplo, tuvimos un modelo de bioética, un módulo de bioética y temas por el estilo que también vamos a manejar. Entonces, ellos generan talleres y hay, como les digo, un comité completo que se dedica a dar acompañamiento a las comunidades que así lo deseen. Ahora, en este año, está saliendo la encargada, la coordinadora de ese comité. Es uno de los comités que se renueva. Rocío se llama, le decimos Chío. Y Chío hizo un muy buen trabajo junto con su equipo y dejaron ya un modelo bastante más estructurado. Así lo hacemos, padre. Y naturalmente, y ahora que ya tenemos esa base de talleres, ¿verdad? Que los acompañen y que ellos puedan ir semanalmente. Ahora nos toca innovar y nos toca ver qué otras herramientas podemos dar para las comunidades, ¿verdad? Así lo hacemos. No sé si así logro aclarar. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Nancy, estabas por ahí queriendo una pregunta. Adelante. Sí, solo perdón, para que no se me vaya. Naturalmente, y estoy seguro que ustedes igual, ¿verdad? Pero las ECOS son por género. O sea, si bien el encuentro es mixto, las ECOS son solo hombres o solo mujeres. Sí, también acá nosotros en Ensenada tenemos lo que se llama el grupo primario, que después va a desembocar en la célula, lo que sería la pequeña comunidad. Sí, de hecho va un poco referente a eso. Tenía una pregunta, mencionabas pues que igual no va dirigido el encuentro, pues yo creo como igual todos lo manejamos, ¿no? Adultos, jóvenes solteros, papás, mamás solteras, mencionabas divorciados y viudos, perdón. Me imagino que igual ustedes se apegan al rango de edad de 28 a 38, o quiero saber eso, o sea, si lo abren en cuestión del encuentro, de acuerdo a la necesidad. Y por otro lado, nosotros, platicarte un poquito, tenemos nuestra escuela de formación donde vamos los miércoles. Es una semana de fe, una semana humana, luego otra vez fe y luego cerramos con nuestra noche de oración. Tenemos nuestra misa mensual una vez al mes donde de todos lados nos unimos y vamos a nuestra misa mensual en la parroquia que pues, donde es nuestra sede. Y pues de alguna manera la forma o esos líderes que se van creando, independientemente de la comunidad que sea, van siendo parte de coros en sus parroquias o incluso catequistas en la de nosotros y van haciendo esa parte de también ir creciendo en su formación ya fuera de los apostolados. Entonces nosotros los miércoles pues es un apostolado, realmente es formación que está abierta a la comunidad en general y ahí pues llega, por ejemplo, si yo tengo algún amigo o algún conocido que siento que puede serle útil esa información, lo acerco, pero a veces esas personas no entran dentro del rango a lo mejor de edad. Sin embargo, pues esa formación que va abierta para la comunidad les puede servir. Nos manejamos por mes, vamos llevando una temática
donde sea la parte espiritual, pero que también lo puedan llevar a lo vivencial, ¿no? Entonces mi pregunta va más un poquito en cuestión de esa parte de las edades, pues si se manejan en el margen que está establecido, y pues nada más sería por ahí. Y también tenía curiosidad en esta cuestión de las, pero ya lo preguntó el padre Pedro, de las, de eco. Pero sobre Sería todo, eso, pues. Sí. Ajá. sobre todo las edades, ¿verdad? No, listo. Bueno, empezamos. Primero, ¿hasta quiénes? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Primero, ¿Te escuchas? ¿hasta quiénes abrimos el encuentro? Nosotros estamos, y en efecto sí les puedo decir, primero, pues que sí hay que analizar problemáticas. Segundo, obviamente, si bien hay una edad, tampoco nos podemos ir tan hasta allá, ¿verdad? Porque las problemáticas son distintas y era lo que les comentaba. O sea, a lo largo de nuestra vida y la gente que nos rodea compartimos situaciones distintas. Y tal vez no necesariamente tienen que ver, y entonces y por eso, en efecto, por eso es que surge el EPAG. Es la razón del surgir, ¿verdad? Una realidad que no estaba atendida y tal vez la gente no se sentía tan cursillista, ¿verdad? Aún, pero tampoco se sentía ya de PJ. Y es ahí donde surge. Entonces, ¿qué estamos trabajando nosotros hasta el momento 26 a 38? Se puede abrir solo que dependiendo de la realidad. O sea, recordemos que el concepto de adulto joven surge a principio de siglo y surge en personas entre 20 y 40 años. Es lo que es más o menos en lo que coinciden, ¿verdad? Hay variaciones, pero coinciden principalmente entre 20 y 40 años. Esa es una realidad, están compartiendo cierta realidad actual en el mundo actual. Entonces, nosotros estamos trabajando 26-38, excepto su realidad. Yo, en uno de los encuentros que fui como guía, venía un chico que tenía 24 años, pero que era viudo y se había quedado con una bebé de 4 meses. O sea, un chico como él, no, y por una mala práctica de salud, ¿verdad? Un chico como él no entra en un EPJ. Y también a veces hay gente que tiene 38 o que incluso puede llegar a, o sea, nosotros quedamos en 38 por el momento, pero que tal vez aún no ha tenido ese encuentro personal, que sí tiene el perfil de liderazgo de cristiano católico, ¿verdad? Pero que no ha llegado a descubrir su vocación. Entonces acá hay algo bien importante también que reconocer, y como bien decía Delfino atrás, vamos saltando. O sea, nosotros no nos podemos estancar, y nuestro movimiento en sí es un movimiento de promoción. Eso implica que hay una transición. Tú no te puedes quedar aquí de por vida. Obviamente, sí tenemos el concepto fuerte del diálogo intergeneracional, y en todos los equipos deben ir, como bien sabemos siempre, pues gente con experiencia. Nosotros tenemos 4 parejas que hacen un proyecto que es acompañamiento. Ellos nos están, de hecho, redundando, acompañando en la formación de este mes, pero sí tienes que evolucionar. Y en efecto, o sea, en comité promotor también hay un límite de edad, y es 40. Entonces, es el tema de ir buscando que se renueve, ¿verdad? Y regresamos, sistemas y demás. De ahí, en centros guías, sí lo abrimos, sí es abierto, de hecho, como dices tú, para invitar a personas que no sean de la comunidad aún, y pues, excepto la escuela fundamental, ¿verdad? Que la escuela fundamental sí es dirigida a personas que sí ya son parte de la comunidad. De hecho, hay personas que han venido, hay hermanos que han venido a la comunidad y después de un tiempo de estar perseverando, se han ido al encuentro, siempre en el modelo de apadrinamiento. No sé cómo funciona esta parte, no estoy claro aún cómo está funcionando con ustedes. Pero sí, es de esta misma manera, perdón. Pero no hay pena. Gracias por la aclaración. Entonces ya luego pues se puede dar el apadrinamiento y sí, ¿verdad? Y en efecto hemos tenido también gente un poquito más grande que ha estado en las escuelas. Pero sí, las escuelas un poquito más abiertas. Sin embargo, también lo que te decía, nosotros no podemos, no promovemos el estancamiento. Entonces, naturalmente, cuando tú ya no es tu realidad, vas a ir buscando otro camino. Y aquí también es importante tener claro 2 cosas, creo yo.
¿A qué nos dedicamos? Realmente, ¿cuál es nuestro qué hacer? Y nuestro qué hacer es llevar a la gente al encuentro y después que se forme, ¿sí? Eso es nuestro qué hacer. Y por eso es que somos abiertos a todo el mundo. O sea, en nuestra comunidad hay gente que, al menos yo, por ejemplo, mi corazón es salesiano. Pero en el comité promotor hay gente que su identificación es jesuita. Hay gente que su identificación es Opus Dei. Hay gente que es más franciscana. Entonces nosotros no somos de congregacionales, ¿verdad? Y nuestro objetivo, por un lado, es llevar al encuentro y luego que la gente se forme y exponerle a esa iglesia para que luego vaya y sirva, porque no te puedes quedar estancado, porque Dios no te quiere mediocre, porque Dios te quiere promover. Entonces ve y sirve en tu iglesia, sirve en tu parroquia, sirve en tu comunidad, sirve donde tú te identificas. Pero por eso es que nuestro tema es no te puedes quedar aquí para siempre. O nosotros no somos una congregación, o no somos un grupo que... O sea, nosotros llevamos a la gente al encuentro y lo formamos y somos comunidad, naturalmente. A la gente del acompañamiento son personas que incluso tienen ecos desde hace 37 años, o sea, son emproístas de hace 30 y tantos años, y ellos comparten entre ellos y vienen luego a compartir su riqueza con nosotros, y cuando los llamamos vienen a servir, o sea, vamos llamando a la gente también para que como pareja se promuevan, ¿verdad? Pero ya el punto de nosotros formar una comunidad de parejas, no. Porque la comunidad de parejas, pongámoslos en contacto con una comunidad de parejas que ya existe. Nosotros formar, o sea, me explico. Ese es realmente lo que nosotros ubiquémonos. Porque en el momento que te empiezas a hacer más de lo que deberías, ya no haces bien ni una ni la. Ahorita que mencionabas lo de llevar a la gente al encuentro, ¿ustedes cuántos encuentros pues promueven en el año? Hace poco leía algo, una reflexión de una muchacha que decía, de PJ, que decía que de pronto sentimos como que ahora sí que somos una fábrica de encuentros, no estamos como encuentro tras encuentro y creemos, entonces llega un punto donde ya ni siquiera como que se disfruta como tal o se vive ese servicio porque es estar uno tras otro. Entonces tengo esa curiosidad de saber ustedes cuántos encuentros realizan dentro del año, pues para saber. Bueno, es una súper pregunta porque tuvimos una situación al respecto. No nosotros, pues, sino un caso al respecto que hay que aclarar. Qué bueno que lo saben. Primero, tomar en cuenta que nosotros tenemos 14 años de historia ya, ¿verdad? O sea, de Paz, Guatemala ya tenemos 14 años de historia. Ya hemos tenido, o sea, nos ha ido bien, pero también hemos tenido ya muchos aprendizajes. Muchísimos. muchos. Y entonces, por un lado, y por eso es que nosotros estamos acá, y ese es el proyecto, como bien decía Mariana, y les decía yo que ya está desde el año pasado, pues esta necesidad de consolidarnos. ¿Por qué? Porque si bien ya al tener el proceso internacional establecido, el cual no está claro aún cómo será el sistema y demás, lo que sí está claro es que hay un camino y son nuestros estatutos, que es lo que nos da unidad. Entonces los estatutos tendrán que internalizarse. Eso sí, tomar en cuenta que cada comunidad es distinta y que puede que haya un anexo porque su ritmo es diferente. Me explico, pero que tampoco les tome 14 años para llegar a donde nosotros llegamos, sino de nuestra parte encantados de que nos tome menos tiempo. Y tampoco les voy a decir, y definitivamente estoy seguro que cuando ya logremos terminar de sistematizar lo internacional, tampoco será, a los 3 meses tienes que tener algo, al año tienes que estar aquí. No. O sea, tiempo, paciencia. Nosotros podemos tener plan y estructura, pero sobre todo al final es el Espíritu Santo el que manda. Si incluso en los encuentros, nosotros a veces el equipo debe ser de 14, es lo que está establecido. Pero han habido momentos en los que por alguna u otra situación hay personas que tienen que salir, y si es de 12, pues es de 12. Entonces no nos estresemos, o sea, al final el Señor es el que actúa, es el Señor el que obra, es que no es nuestra obra, es su obra. Entonces, por lo mismo, no somos una fábrica de hacer encuentros. Tengamos paciencia. Si yo no tengo la capacidad de hacer 4 encuentros al año, ¿para qué la voy a hacer? De hecho, nosotros mismos tuvimos que repensarlo porque habíamos llegado a un punto de hacer 4 encuentros. Y ahora nos dimos al año.
Y ahora nos dimos dado cuenta que no, que necesitamos 3 encuentros, o sea que podemos manejar de la forma adecuada y como se debe 3 encuentros al año. Y en ese mismo tema pues fuimos reestructurando incluso cómo los equipos se forman. Para lo que tú dices, para que no sea una experiencia de, es que tengo, no. O sea, es que es cierto que el servicio cansa, es cierto que te debes gastar la vida por el Señor y por el servicio, pero es que debe ser una experiencia de crecimiento. Y si tú no creces, el Señor va a actuar en el encuentro, es que va a actuar y va a hacer su obra, definitivamente. Pero tal vez tú no pudiste aprovechar lo que el Señor quería tratar contigo durante ese tiempo de formación. No somos perfectos y en cada equipo estoy seguro, como a mí me pasó, que el Señor algo tiene que trabajar o por algo nos llama a ese servicio. Tampoco podemos llamar a gente, o sea, donde no hay coherencia de vida, por ejemplo, tampoco. No se puede, porque si no luego escandalizamos y si no luego incluso puede ser una contraproducente para la misma persona. En lugar de que crezca, tal vez no está listo. Pero naturalmente el proceso de formación del equipo debe ser para que tú crezcas. Y por eso es que no es a la carrera. Nosotros ahora lo alargamos a 4 meses y medio, para que incluso en esos 4 meses y medio puedan tener pausas. Antes teníamos, no teníamos esas pausas. Entonces, naturalmente eso te permite asimilar mejor, te permite, pues, crecer un poquito más, con más tiempo, ¿verdad? Entonces, respecto a cuántos, yo creo que hay que ir definiendo, o sea, es la necesidad de la comunidad, pero sobre todo si la comunidad está lista. Y eso nos pasó en alguno de los casos que había una comunidad que quería, ¿cómo es que tenemos que hacerlo ya? No, es que no tienes que hacerlo ya. O sea, espérate un poco. Y cuando ya la comunidad haya dado los frutos y la gente para que pueda continuar con la estructura y pueda continuar manteniendo el carisma de forma sostenible, entonces vamos avanzando, pero no hay por qué correr. Formémonos. Así es. Manuel, gracias. Ahorita yo creo que quisiera darle la palabra al padre Indalecio, porque y también Lalo, ¿no? Me imagino que tiene muchísimas preguntas. Nada más quería, no pretendemos tampoco no entrar como que en una discusión, nada de eso lo podemos tocar después, pero va en referencia a una de las primeras cuestiones que empezamos a platicar ahorita, ¿no? Cuando comentaba el padre Pedro que durante las formaciones de repente se desvía la situación de la catequesis, de la evangelización, y se empiezan a ver cuestiones más como de superación personal, ¿no? ¿Por qué estoy comentándote eso? Porque mencionas que uno de los perfiles principales de aquel que va a vivir EPAG o el perfil idóneo es alguien que tenga un perfil de liderazgo, ¿no? Ahí es donde me gustaría nada más hacer una aclaración. Igual, lo podemos tocar en otro tema después, ¿no? Pero que se entienda que no te refieres o que no nos referimos al liderazgo del cual se habla en un libro como ¿Dónde está mi queso? Como ¿Dónde está mi queso? Como el monje que vendió su Ferrari. Y todo ese tipo de cosas. En la yoga. Que no te vas a hacer líder por leer Juan Salvador Gaviota. No nos referimos a un liderazgo comercial, al liderazgo del que estamos hablando ahorita, nos referimos al liderazgo del que está hablando el padre Pujadas en 1968, cuando comenzó este manual de encuentros de promoción juvenil, que no es otra cosa más que cambiar el concepto de liderazgo por algo que mencionaste ahorita, que es el crear servidores, el crear personas que sean los primeros en entregarse a los demás, los primeros en cargar la cruz, que es cargar los problemas de los demás y no decirle a los demás, estos son tus problemas. No, decirle, tus problemas, hermanos, son mis problemas, así que ven, yo te ayudo a levantarte. A eso nos referimos, a eso te refieres, y ese es el perfil que se está buscando, porque de repente hablamos de, no, pues el perfil tiene que ser de liderazgo, entonces de repente alguien escucha esto que no ha profundizado en la espiritualidad del padre Pujadas y empieza a comprar todos estos libros de autoayuda que no tienen nada que ver con el cristianismo, que es otra cosa, y empiezan a hacer sesiones de yoga que no tienen nada que ver con el cristianismo, que es otra cosa. Entonces, nada más para que se entienda, no estamos hablando del liderazgo, del concepto de liderazgo que se ha adoptado en el mundo secular de hace 15, 20 años para acá. Estamos hablando del concepto de liderazgo de hace 40, 50 años, del que tenía el padre Pujadas, del que tenía el Papa Pablo VI. Es decir,
el Papa Pablo VI cuando decía, ya la iglesia no necesita maestros, sino que necesita testigos, es decir, personas que nos hagan visible la fe. ¿Qué significa hacer visible la fe? Pues lo que sean los apóstoles, entregarse. ¿Hasta qué punto entregarse? Hasta darle la última gota de sangre por los demás, por su iglesia, por su comunidad. A eso se refiere, ¿no? A no cargar con una corona de oro, sino con una corona de espinas, y a convertirse en verdaderos hombres y verdaderas mujeres para el reino de Dios, para el reino de la civilización del amor, que es el amor, entregarse a los demás sin pedir absolutamente nada a cambio ni de regreso. Entonces, nada más para aclarar ese punto, ¿no? Porque de repente empezamos a hablar de liderazgo, y de repente las personas empiezan a comprar libros de autoayuda y creen que con eso son idóneos para ser emproístas. Y pues no, nada más para aclarar ese punto. Padre Indalecio, el micrófono es tuyo. Bien, voy a hacer 2 preguntas porque ya no va a haber otra oportunidad. La primera es un poco más en la línea organizativa. Me gustaría que nos compartieras la experiencia de Guatemala. ¿Cómo ubican EPAG en la diócesis o arquidiócesis? Porque aquí ha habido un poco una disyuntiva. ¿Dónde ubicar EPAG? Si en la pastoral juvenil, pero ¿cómo? Si ya tienen más de 30 años. O en la pastoral familiar, pero ¿cómo? Si no tienen familia. O en la pastoral de movimientos, ¿dónde ubicamos EPAG, no? No sé, ahí en Guatemala, ¿dónde lo ubican? También en este mismo sentido de organización, ¿cómo es EPAG en Guatemala? Regularmente en los centros guías de México, en la mayoría, también EPJ, los movimientos de EPJ, EPAG, ECOS, son grupos pertenecientes a una parroquia. Entonces, la mayoría de los jóvenes se ubican en esa parroquia y ahí hacen su servicio. Casi nosotros en Mexicali somos los que lo hacemos diferentes. Son jóvenes de todas las parroquias de la diócesis y ellos trabajan en sus propias parroquias y solamente se reúnen en la sede para su formación, algún servicio, etcétera, pero ellos hacen vida en su propia parroquia, ¿no? Que son múltiples. Y en general, en los demás centros guías, ¿no? Se ubican en una sola parroquia y ahí sirven, ¿no? No sé cómo sea en Guatemala y su relación con EPJ. No sé cómo esté, ¿no? Aquí aún EPAG, puesto que el movimiento aún está muy relacionado con EPJ, pero algo que nos hemos dado cuenta, y sobre todo a nivel nacional, que EPJ no le ofrece nada de EPAG. Lo digo en este sentido porque pues a nivel nacional, incluso quienes coordinan a nivel nacional no conocen EPAG. Entonces a veces están muy rebasados por lo que vive EPAG y en lugar de ser una ayuda, a veces son un poco un freno, ¿no? Porque no conocen la experiencia de EPAG. Esa es la primera pregunta un poco organizativa, ¿no? La segunda, que la pregunté en la entrevista pasada que tuvimos, espero los EPAG no se molesten conmigo, pero quisiera saber cómo promueven la vocación específica en Guatemala. Porque, como tú decías, ¿no? Esto de que los jóvenes adultos aplazan un proyecto de vida y también aplazan un proyecto de vocación específica. Tenemos la gran mayoría de jóvenes adultos, pues que ni están pensando en la vocación del matrimonio, ni están pensando en la vocación consagrada, pero tampoco están pensando en la vocación a la soltería. Son solteros, pero no con una vocación a la soltería. ¿Cómo promover, junto con el proyecto de vida, promover una vocación específica? Que, bueno, pues creo que ya es una buena edad, ¿no? Para empezar a hacer ese proyecto también de vocación específica. Gracias. Por supuesto, padre. Muchas gracias. La verdad es que con gusto las preguntas, las respuestas. Solo también me gustaría resaltar el concepto de liderazgo, según lo que decía Antonio, ¿verdad? En efecto, nosotros hablamos de liderazgo cristiano, de liderazgo del modelo de Cristo. Y recuerden que el poder de Cristo no estuvo en su capacidad de mandar, sino en su capacidad de influir. ¿Sí? Entonces, por eso es que, y regresamos al perfil, cristiano católico, adulto joven cristiano católico con habilidades de liderazgo, capaz de influir en su metro cuadrado. Entonces, tampoco hablamos de un liderazgo socioeconómico, no, ni sociocultural, sino de personas que sean líderes. Y lo que sabemos es que también, pues la humanidad, y lo que dicen los estudios sociológicos, es que solo el 5% de las personas tienen habilidades de liderazgo.
Entonces, ese líder que tiene realmente capacidad de influir, y por eso decimos, o el padre Pujadas decía, no todo el mundo puede venir a un encuentro, pero sí el encuentro debe llegar a todo el mundo, a que entre en contacto contigo. La oración de los guías lo dice, ¿verdad? O sea, que todo el que entre en contacto conmigo. Entonces, de verdad es entender ese liderazgo de una forma distinta y es ser el servidor principal. Nuestro modelo organizacional, padre, como bien lo dice usted, de nuestra comunidad, no es una pirámide normal, sino es una pirámide invertida, en la que arriba está la comunidad, luego vienen los comités, están los asesores adultos y asesor espiritual, y yo soy el servidor de todos. O sea, el principal servidor es uno. Entonces, ese es el modelo de liderazgo, y es ahí donde está tu poder, porque es el que Jesús nos enseñó. Poder de influir, no de mandar. Y en efecto, toda esta filosofía light, Deepak Chopra, el alquimista, yo la verdad es que nunca lo compartí porque tírate al agua y haz lo que quieras. No, hombre, si la vida tiene consecuencias, es eso. ¿No es así? Es una filosofía light que no funciona y que no sirve y que es relativa. Entonces sí, nuestro liderazgo es liderazgo cristiano, como fue Cristo, como la iglesia lo propone. De trabajo, de no levanto la mano y ya me salvé, sino la levanto, me confieso, voy y hago, ¿verdad? Y me mantengo o busco mantenerme. Si no me encuentra triunfando, que me encuentre luchando. Entonces, en ese sentido, padre, respecto al problema organizativo, nos tienen dentro de la pastoral juvenil. Por ahí nos tienen. Y creo que tiene que ver por el momento en el sentido de que no, o sea, que buscamos promover el tema de la vocación, justo como usted lo dice. Y voy para allá, pero sí, hasta el momento nos ha visto la arquidiócesis dentro de la pastoral juvenil. Entiendo también, y como bien decimos, ¿verdad? Que quiera que no es algo que está en evolución ahora, el tema del adulto joven, no solo dentro de la Iglesia Católica, sino en el mundo, ¿verdad? Entonces, nos tienen ahí aún. Y de ahí, respecto a cómo lo promovemos, y en efecto, padre, aceptando y diciendo lo que hay que decir, sí tenemos como proyecto una mayor promoción de las vidas consagradas de distinto tipo. De hecho, viene del diciembre del año pasado y por temas de tiempo y demás, y íbamos a hacer ahora en Cuaresma, ya no lo logramos, pero era una feria vocacional. Y era por eso regreso, ¿verdad? Nosotros es presentarle a la gente las opciones que hay y que la gente entre en contacto y pueda ir enfocando ese plan de vida. Pero sí, padre, el tema que tenemos pendiente es que, hay que decirlo, tal vez la comunidad había estado muy enfocada en el tema de la promoción de la vocación a la familia. Y sí nos había quedado, o tenemos pendiente el tema de la promoción de las vocaciones incluso tardías, ¿verdad? Hemos tenido nosotros la bendición de compartir con sacerdotes que entraron luego de los 30 años en el seminario. Pero sí, padre, en efecto es un pendiente, hacer una promoción más intensiva de las vocaciones consagradas. Manuel. No sé, solo, perdón, no sé si ahí respondo las dos preguntas, padre, o si hay algo que no logré responder. A la relación con EPJ, perdón, y qué pasaba para poder actuar. A ver, nosotros también tuvimos que pasar por un proceso de crear un sistema o una estructura propia, porque durante los primeros 7 años, EPAG no tenía estatutos, y la estructura incluso en algún momento pues teníamos el mismo asesor, el padre Abel era el asesor de EPJ y de PAG, y pusieron a EPAG como un subcomité dentro del comité promotor. Y la verdad es que, como bien hablamos, desde el perfil, si bien somos hermanos, pues nuestro perfil es un poco ya distinto, ¿verdad? Entonces sí tuvimos que pasar por un proceso de independencia y de generar un camino, pues, como hermanos, ¿sí? Cercanos, sí, pero en paralelo, ¿verdad? Necesitamos una estructura propia que sea capaz de tomar decisiones. En que es un movimiento laical en el que, como bien dice el canon, tenemos derecho a asociarnos y dirigir, pero que nos hacemos llevar todo el tiempo bajo la autoridad de un asesor, o sea, bajo el acompañamiento de un asesor espiritual y la autoridad de quien sea, y ahora voy a llegar ahí
a la diferencia de si somos parroquiales o somos arquidiocesanos. Entonces, sí, en el 2015 creo que fue, sí, 2015, empezó este proceso y terminó en el 2017, en el que se logró la autorización de los estatutos. Los estatutos son unos estatutos pues muy alineados a EPJ, la verdad. O sea, son pocas las variantes, pero sí son muy alineados a los que tiene EPJ. Y en efecto, como bien decía el padre, o sea, la experiencia es diferente. Quiera que no, los EPAG ya somos o sea, somos más grandes, ya tenemos una experiencia mayor de vida, una experiencia incluso profesional distinta, ¿verdad? Y un ritmo diferente. Entonces sí es necesario el ir trabajando en paralelo. Nuestra relación con EPJ actualmente es muy buena. Yo tengo muy buena relación con el coordinador general de ellos, con Pala, y vamos buscando también el acercarnos. Y sí tenemos buena relación, sabemos que trabajamos a la par, ¿verdad? Incluso providencialmente el último encuentro que tuvimos fue el mismo fin de semana. Ellos tenían encuentro de mujeres y nosotros estábamos en encuentro. Entonces ahora tenemos una muy buena relación y sí, de hecho hubo un periodo de transición de nuestra sede de formación y ellos nos recibieron durante 3 semanas en su centro de formación. Estuvimos ahí compartiendo el mismo lugar. Obviamente nosotros en espacios distintos, pero sí, o sea, así es la relación, compartimos como hermanos y promovemos incluso cosas juntos. O es lo que buscamos también, llegar a una relación cada vez más profunda. Y pues ya como vemos, padre, que debería ir siendo ese proceso. Nosotros pues, como bien le comentaba al principio, surgimos como un movimiento en una parroquia, surgió como una comunidad en una parroquia, con el padre Abel y con un grupo de emproístas, ¿verdad? Que fue quien hizo la adaptación, o sea, laicos emproístas quienes hicieron la adaptación del modelo. Era parroquial. Y ya luego, pues, ya cuando juntaron los dos movimientos, EPJ siempre ha sido arquidiocesano, al menos el que tenemos acá. Y entonces fue por ese tema, y ya buscando, logramos la autorización, la encontramos como arquidiocesanos. ¿Cuál es el camino que creemos que deberíamos seguir? Y obviamente no está firmado en piedra, ¿verdad? Ni en blanco y negro, sino será las conversaciones que tenemos que mantener con las otras comunidades, es eso. Sí creemos nosotros que lo importante es de la aprobación parroquial, buscar la aprobación diocesana y luego la arquidiocesana. ¿Por qué? Para que sí podamos proteger a esta obra del Señor, para que sí podamos mantener esa unidad y para que si no rijamos bajo los mismos estatutos, ¿verdad? Entonces, naturalmente, teniendo unos estatutos ya aprobados por una arquidiócesis, puede que el proceso de autorización en otras sea un poco más expedito. Actualmente, como le digo, nosotros somos arquidiocesanos y viene gente, o sea, en nuestra comunidad hay gente de toda la arquidiócesis. Muchas gracias, Manuel. De toda la arquidiócesis, como, bueno, yo creo que también la pregunta del padre era en el sentido de que aquí estamos en todas las comunidades a lo largo y ancho de la diócesis de Mexicali y como decía el padre Pedro hace un momento, simplemente nos juntamos, ¿no? en una parroquia una vez al mes, una vez cada 15 días. Entonces yo creo que en cada centroguía va siendo un poco diferente. Lalo o Delfino, creo que también tenías otra pregunta ahorita. Sí, gracias, Antonio. Manuel, hiciste una acotación hace rato y me gustó cuando hablaste de personas adultas. Quiere decir que tienen ustedes a matrimonios asesorando. ¿Es correcto? Sí. Ok. Entonces, basado en esto, para el padre Pujadas en su manual, era muy importante las personas de experiencia y también, obviamente, el rasgo sentido importante que es una célula, que es la familia, que a fin de cuentas, de ahí salimos y para allá vamos, ¿no? Uh-huh. Tomando en cuenta que ahorita la familia está queriendo ser destruida por las nuevas ideologías, todo lo progres, la ideología de género, lo proaborto, etcétera. ¿Qué está haciendo EPAG Guatemala para contrarrestar todo esto que es la ideología de género, los LGBTQ y no sé qué más, todo lo proaborto, etcétera? ¿Qué es lo que está haciendo EPAG Guatemala que acá en México podríamos imitar, incluso hasta mejorar, para tratar de erradicar eso de la iglesia? Porque hay emproístas
que por ignorancia, quiero suponer yo, apoyan estas cuestiones, por ignorancia, quiero pensar eso, porque no quiero ganar más detalles. Entonces, ¿qué está haciendo EPAG Guatemala ante eso? A ver, primero, o sea, lo importante, o sea, somos un movimiento de iglesia y tener bien clara la postura de la iglesia. Primero, respecto a la familia, o sea, la iglesia defiende la familia natural y es la que nosotros promovemos. Y por lo mismo es la importancia de mantener a parejas de adultos dentro de la comunidad. El comité promotor tiene una pareja de asesores adultos que son parte del comité. Y dentro, como les digo, además tenemos este ente que se llama acompañamiento y son 4 parejas. Las parejas de adultos son parejas proístas o cursillistas que sus hijos deben ser al menos adolescentes. Porque ya ellos vivieron una experiencia de paternidad. Y siempre también vamos teniendo en la mayoría de servicios parejas jóvenes. Igual en proístas que muchos se conocieron dentro de la comunidad, ¿verdad? Y que se siguen compartiendo también el servicio. ¿Por qué? Porque esa es una vocación a la que nosotros estamos buscando dirigir a la gente. Y como bien decía el padre, pues tal vez nos hemos enfocado mucho allá. Y el otro es, perdón, tu otra pregunta aparte de los asesores era, mira, cuando no tomo nota. La cuestión, ¿cómo ustedes están manejando todo ideología esto? de género y aborto. Ajá. Todo lo progres. Respecto a ideología de género, o mejor, voy a empezar con aborto. Pues somos pro vida. Punto. Somos absolutamente pro vida. Punto. Y es la postura de iglesia, entonces nosotros no podemos tener otra. Y respecto a LGBT, nosotros no usamos ese concepto, porque el concepto que la iglesia utiliza es personas con atracción al mismo sexo. De hecho, el padre Corral, que es nuestro asesor espiritual, él es el capellán de los hombres él es asesor espiritual de la pastoral de la familia y es el capellán también de Courage. Entonces, de hecho, tú hace... Me gustaría, Manuel, que ya aclararas, porque hay veces que se piensa que Courage es un grupo LGBT, no tiene nada que ver, es un grupo Courage que es la pasa en Estados pastoral Unidos, de la ¿no? iglesia para personas con atracción al mismo sexo. Exactamente, que no tiene nada que ver con los movimientos LGBT, de hecho están peleados con los movimientos LGBT, un poco, porque... Porque hablan la verdad, dicen la verdad. Sí, exactamente, en Estados Unidos no los quieren a Courage, no los quieren los movimientos LGBT. El padre Plochonsky, creo que es el apellido, que es el actual director, estuvo en Guatemala en febrero. Entonces, como les digo, entonces nosotros pro vida, y si al final tendemos a una pastoral respecto a las personas con atracción al mismo sexo, esa es Courage. Y Courage también tiene una rama, entiendo, que acompaña a las familias de personas con atracción al mismo sexo, que se llama Encourage. Entonces, la postura que nosotros tenemos respecto a no es postura, sino la verdad que manejamos respecto a las personas con atracción al mismo sexo es, los amamos, son bienvenidos como nuestra iglesia madre los recibe. Estamos para acompañarlos y la realidad es que en nuestra comunidad hay personas con atracción al mismo sexo. Es una realidad. Sin embargo, creo que es importante tomar en cuenta la propuesta de la iglesia, o mejor dicho, la base de la propuesta de la iglesia, y es castidad para todo el mundo. Castidad para el religioso, que hace votos de castidad. Castidad para el soltero, que tiene que vivir, como bien decía el padre Indalecio, si su vocación llega a ser la soltería, una vida de entrega, pero en castidad. Castidad para el casado que le cuesta ser fiel. Y tiene que serle fiel a su esposa. Y castidad para la persona con atracción al mismo sexo. A todos le toca entregar algo. A todo el mundo. Y entonces, así como a la persona que tiende a ser infiel y le cuesta ser infiel, tiene que ofrecerlo. O al religioso que le cuesta mucho, pues, mantener su castidad y tiene que ofrecerlo, lo mismo corresponde para una persona con atracción al mismo sexo. Eres bienvenido, te acompañamos, te queremos y la iglesia lo que te propone es por acá. Entonces, esa es la postura. Ideología de género, obviamente no, ¿verdad? Porque Cristo nos dio dignidad y yo no puedo creerme hoy persona y mañana resulta que quiero ser celular y soy celular porque quiero. O sea, no. Entonces, esa no es la verdad.
Entonces, la verdad es esa. Sí puede que hay personas que acepten, que experimenten atracción al mismo sexo. Sí, en nuestra comunidad hemos tenido. Y sí hay personas que viven su vida en castidad y que en efecto son ejemplo. Y ojalá algún día, en algunos años, en EPAJ o en algún lugar o lo que fuera, podamos tener personas que digan, sí, yo experimento una atracción al mismo sexo, pero decido entregarlo al Señor, ¿verdad? Ese es el modelo. O sea, como lo mismo, ojalá que en algún día tengamos una persona divorciada que incluso pudiese llegar y decir, yo no merezco pasar por una nulidad matrimonial porque yo me casé bien y luego mi matrimonio terminó por tal cosa. Entonces, tiene que ver con esa honestidad. ¿A qué buscamos nosotros? Es eso. Con la madurez también espiritual, ¿no? Exactamente. Okay. Padre Pedro, creo que tenías otra pregunta. Mariana también. Lalo, ¿no has hablado, Lalo? Ahorita, por favor. Solamente me quedé de todo esto con lo de los matrimonios que están asesorando en EPAJ. En los estatutos viene muy definida la figura de estos matrimonios, ¿verdad? Que no son coordinadores, no son... que pudiera darse el hecho de que al rato sean ellos los que coordinan, los que dirigen, los que lleven la batuta. Sí me gustaría un poquito más la figura de los matrimonios en EPAJ, los que están asesorando. Los asesores adultos dentro del comité promotor y establecidos en estatutos no tienen derecho de voto. Tienen derecho de veto en temas de fe, pero no tienen derecho de voto. Entonces ya ahí nos garantizamos. Por eso es que los estatutos están diseñados de una forma de pesos y contrapesos bien clara. Entonces, es así. Entonces, por eso, y la importancia de que se cumplan. Porque no pueden. O sea, simplemente no pueden. Y en el momento que intentaran, entonces está el otro contrapeso o del coordinador, o aunque, digamos, hubiese un contubernio entre coordinador y asesores, ¿verdad? Igual los demás tienen derecho de voto. Y entonces la formalidad de un comité de secretaría que lleva actas, que toma notas y que las votaciones se someten de manera formal. O sea, punto tal, si llega a haber contribución, porque también hay que decirlo. Nosotros, bendito sea Dios, en el comité promotor actual tenemos una dinámica de trabajo muy sana. Tenemos incluso nuestros cariños mutuos, ¿verdad? Entre nosotros, y nuestras relaciones interpersonales son muy buenas. Tenemos una muy buena relación y la dinámica funciona bien, pero hay discusión. Y a veces hay discusión fuerte. O sea, se vale discutir, no pelear, pero se vale discutir. Y discutimos. Y llegamos a acuerdos. Y entonces entonces votamos, cuando hay que votar, votamos. Y así nos mantenemos en el orden, Padre. Y las parejas del acompañamiento son 4 parejas, como les comentaba. Pues para empezar, o sea, que son parte y que tienen la relación con los asesores adultos, pero que también las personas que nos acompañan son personas íntegras, ¿verdad? Personas de una fe, pues que hemos compartido con ellos. O sea, yo de de las 4 parejas, los conozco a todos, pero tengo una relación muy especial con Perlita y Alejandro Valdeavellano, o sea, compartimos servicios juntos. Conozco a Leslie y Claudia Drummond, también les tengo cariño. Y también este año empecé a tener relación con los López y los Pérez, con Rodrigo y Luqui Pérez y Rosina, y perdón, se me olvidó ahora el nombre de su esposo. Entonces, así es como mantenemos el orden, Padre. Muchas gracias, Manuel. Nos quedan ya casi 10 minutos nada más. Se nos está volando el tiempo. Definitivamente ha sido muy ameno y muy enriquecedor todo lo que hemos estado escuchando. Mariana, Lalo, ¿algo que quieran? Rapidito, Lalo, ahorita tú. Manuel, nosotros aquí seguimos utilizando el manual que presentaron el CPN, que fue al internacional ahí en Guatemala. En el 2013, pues en el nacional lo presentaron. Seguimos utilizándolo, el manual de 5 hojas que tenemos aquí en Mexicali de ustedes. ¿Sigue igual? ¿Qué proceso le han dado? ¿Ya lo tienen más estructurado? Queremos saberlo todo porque eso nos ayudaría mucho. Bueno, a ver, no nos podemos meter mucho en ese tema porque recuerda que es la esencia de,
y no le podemos matar la sorpresa a nadie. Ujú. Pero sí, la secuencia es lo que nos da la experiencia. Recordemos que el encuentro son 3 días, pero es uno solo. Es una sola experiencia. Entonces se ha ido desarrollando, sí, pero no necesariamente va a cambiar ni evolucionar. Segundo, sí hay del 2013 para acá y mucho crecimiento, hay mucha estructura más, hay mucho más generado que naturalmente, y una vez continuemos con este proceso ordenado que empezamos con Lupita y que ahora continuamos contigo, en ustedes que también tuvieron un proceso ejemplar de transición y en orden, ¿verdad? Que es como estamos manejándolo. Pues seguiremos trabajando juntos y está dispuesto, como te compartí, para compartir toda esa riqueza que ha generado, pues, quienes nos han antecedido, ¿verdad? También con ustedes. Entonces, esta es una obra viva y obviamente seguirá evolucionando. A unos nos toca cosechar lo que otros sembraron y a otros nos toca continuar sembrando para que otros cosechen. Recordando que el principal dueño de la cosecha es el mero mero, ¿va? Entonces, sí, hay mucho más y habrá mucho más para, o sea, y seguirá, es propiedad de la comunidad, siempre y cuando nos mantengamos en el orden. Muy bien. Gracias, Manuel. Ahora sí, Lalo. Hola, Manuel, muchas gracias por todos tus comentarios, todas tus palabras. De hecho, ya al final me di cuenta, oye, pues tienes un montón de frases que podemos sacar de la plática y es como, no sé, yo nunca había escuchado la de malamente, ¿no? La del católico que no se forma, se deforma. Se deforma, sí. Ajá, digo, yo empecé en esto, pues, hace poco, después que de 2016. Antes no vivía la fe, aunque soy católico. Y yo creo que hay muchos términos que desconozco. Yo creo que también hay personas que desconocen también algunas cosas. Pero esa me gustó, entonces dije, no, pues voy a volver a ver la entrevista para sacar las frases que dices, ¿no? Porque a veces una sola frase sí te dice muchas cosas de la persona. Y precisamente esa frase me llegó, te la traigo a colación porque creo que le debo una disculpa a 2, 3 personas por algunas acciones que realicé en su momento. Y bueno, creo que Solache ahí me pisó un callo, ¿no? Porque yo tengo muchos libros de superación personal, pero era porque era mi vivencia, pues antes de vivir el retiro. Fue no sé, por lo que comentabas, ¿no? Del adulto joven que está buscando algo. Bueno, a los que se casaron y luego se divorciaron, traen una situación. Y los que somos solteros, como que también estamos buscando algo y tenemos un vacío, ¿no? Entonces, yo antes de entrar a EPAG estaba en busca de eso, pues, cómo llenar ese vacío, cuando te das cuenta de que pues, no es la forma, ¿no? Y digo, igual y tengo los libros, ¿no? pero ya también tengo la Biblia, ¿no? Entonces, ya, digamos que ya le hace el peso, ¿no? Me gustó mucho la forma en que están haciendo las cosas. De hecho, hasta dibujé la pirámide invertida que dijiste. Está muy interesante eso. Pero hasta ahorita no te he preguntado nada, ¿verdad? Nada más estoy haciendo recopilación de lo que has dicho. Me llegó mucho lo del el tema de que si estamos coleccionando encuentros o movimientos, porque lo que yo me di cuenta y a mí me daba coraje. Ahorita ya lo veo de otra forma, ¿no? Es como, hay personas que realmente siento que están coleccionando movimientos y eso yo veo que no les da identidad a las personas porque te pierdes la verdad y entonces no, pues que yo soy esto y es que yo también soy esto y quieren estar en todos lados pero no están en ningún lado, entonces pierdes eso, ¿no? Es pues la verdad como ubicarte tú como persona en el momento en el que estás, pues, si ya pasaste de un punto a otro, ya ubícate en ese momento, ¿no? Con relación a lo de PAG,
es lo que comentabas tú. Dice, está bien que es de un encuentro a otro, pero siempre y cuando hagas tú la transición. Hagas la transición de tu vida. Pero sigo sin preguntarte nada, pues nada más, es como, es que la neta no puede dejar de ponerte atención, nada más ahorita que apagué la cámara. Pues la verdad, yo creo que lo que has comentado le ha llegado mucho a las personas, porque tenemos ya bastantes personas, bastantes comentarios para ti, y creo que lo que has platicado le sirve mucho a las personas, bueno, a los empresarios que estamos acá en Mexicali y en Ensenada, ¿no? Porque a veces tenemos o vamos sin una guía, o nos perdemos pues en la cotidianidad o en el querer sobresalir, como comentaba hace rato los compañeros, y no se trata de eso. No, yo no voy a lucir a un encuentro. Quien debe lucirse con todo respeto es el Señor. Yo de tu comentario saco una pregunta. Ajá. Vos decías que hay, o sea, que te encontraste con Cristo en este movimiento, porque eras católico, pero no practicante, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante también tomarlo en cuenta. Nosotros no somos un movimiento de conversión de gente de una fe a otra, no. Nosotros estamos dirigidos a jóvenes que sean cristianos católicos, que tal vez solo se fueron bautizados o solo hicieron su primera comunión. Y luego, pues, por cualquier razón o lo que haya sido, no pudieron, o sea, no continuaron en su práctica de fe católica. Pero no somos un movimiento para convertir. Y muchas veces ha habido personas que han caído en esa trampa. Y es que eso no le hace un bien ni a la persona, ni a la comunidad, porque el emproísmo no está diseñado para convertirte. El emproísmo está diseñado, como decía el padre Pujadas, te prefiero antes católico que emproísta. O sea, está diseñado para que te formes, para que explotes esas habilidades de liderazgo, para que no te quedes mediocre. Pero ve y comparte. Y después, cuando hayas crecido, ven y tráenos de vuelta ese conocimiento para que muchos de estos otros que son católicos, que no sabían por dónde, que no sabían la riqueza de esta iglesia, vengan y realmente compartan, ¿verdad? Pero por lo mismo, es que hay muchas veces, y creo que era la pregunta muy importante del padre Pedro, ¿cómo hacer que haya gente que, aunque porque tiene más experiencia, se apodere? O sea, o sea, eso depende también de la persona, ¿verdad? sobre todo es ese. Y además, no solo, y este es un movimiento que es tan inspirado y tan bonito, en el que la obra del Señor es tan grande, que por lo mismo también es muy tentado. Y hay mucha gente que a veces se le olvida. Y hay gente que se queda en el protagonismo. Y hay gente que incluso que se queda en agenciarse hasta de fondos. Y ese no es el punto, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no, o sea, no podemos, o sea, es cuando tú has vivido realmente Cristo, entiendes esa misión. Y también incluso a veces puede pasar, y pues vemos aquí dos sacerdotes que nos están acompañando, pero también, y que se mira el interés y la rectitud, bueno, porque yo he tenido relación con ustedes y ya sé por dónde vienen, ¿verdad? Pero también a veces hay que decirlo, en nuestra iglesia también a veces hay religiosos que no necesariamente pues nos llevan o nos dan ese ejemplo, ¿verdad? Entonces es donde miramos este Concilio Vaticano II, que si bien nos pone en igualdad de dignidad, y si bien cada uno tiene una función, la vida consagrada y el laico, también nos da ese lugar, ¿verdad? Nos da ese lugar de poder, o sea, el Papa Juan XXIII dice abrir las ventanas de la iglesia, y es abrirla al laico. No para que haga lo que quiera, ¿no? Pero es para mantener este tema de pesos y contrapesos en el que nos podamos acompañar, en el que podamos ser comunidad, en el que podamos ser como ese Cristo. Sí, que no vino a servirse, sino a servir. Laicos, religiosos y todos los que están aquí, ¿verdad? Pero ese es el tema. Es ser profundamente cristianos
ser profundamente católicos o descaradamente católicos, como también decimos nosotros, y por lo mismo ser absolutamente emproístas. Así es. Manuel, quedan 2 minutos. Le quiero dejar la palabra, los últimos comentarios al padre Pedro y al padre Indalecio, el mensaje que ustedes quieran dar, padres asesores espirituales de PAG EPJ. Por mi parte, yo te agradezco muchísimo este tiempo. Yo creo que va a haber muchos más de estos momentos. Son necesarios, son imprescindibles para el crecimiento de todos, ¿no? Como comunidad, en lo personal y de manera comunitaria. Padre Pedro, padre Indalecio, unas palabras finales, algún mensaje que quieran dejar, y el último que hable de los dos se queda con la oración final. Ok. Pues yo quiero agradecer también a Manuel. Creo que su exposición fue muy iluminadora para todos nosotros. Está muy claro que necesitamos conocer el movimiento, los que ya estamos y los que van a ingresar, para que sepan de dónde están parados, y sobre todo quien lo está dirigiendo, los comités, que sepan exactamente la identidad del movimiento para poder dirigirlo. Y esperamos, ojalá que pronto podamos tener los estatutos ya compartidos, porque sí es necesario tener unos estatutos en cada uno, por ejemplo, acá en México, para tener esta estructura y esta organización que nos ayuda y nos asegura caminar como se debe caminar. Creo que a mí me queda clara muchas cosas que ya lo veré con el comité, y si hay otras dudas, Manuel, pues ahí te vamos a llamar por teléfono para que nos saques si nos atoramos en algo. Creo que vamos caminando y bendito sea Dios, aunque manejamos de repente conceptos diferentes como Grupo Unitario, Célula, Comunidad y ECO y demás. Ahí vamos caminando en unidad con el movimiento, y pues bendito sea Dios. Vamos a analizar. Yo sí le voy a pedir al comité de Ensenada, acá Centro y Ensenada, que veamos esta reunión y revisemos otra vez. Eso nos invita a revisar cómo estamos, para dónde vamos con esta nueva realidad, e implementar lo que nos falta, y pues ver cómo está nuestra estructura, y esperamos los estatutos, a ver cómo los podemos implementar. A las órdenes, padre, y la línea está abierta. En el momento que quieran, yo estoy para servirles. Gracias, Manuel. Gracias. Padre Indalecio. También solamente agradecerte, Manuel, por tu tiempo, por este compartir tan interesante, y simplemente refrendar lo que ya has platicado con Lupita, con Mariana, que tienen nuestro apoyo, ¿verdad? En este proyecto que es muy importante y que ojalá le podamos dar seguimiento. Y pues, no sé si le sigo con la oración o va a haber algo más. No, ya la oración, nada más. Manuel, el padre Indalecio va a hacer la oración final. Nada más algunas palabras finales que quieres dar, Manuel. No, de mi parte, agradecido. Muy, muy, muy agradecido. En este proceso que vemos cómo el Señor respalda esta obra de Él, que cuando hay rectitud de corazón y de intención, vemos cómo nos une. Hemos visto cómo nos ha ido a hacernos encontrarnos entre nosotros. Ha sido providencial y diosidencial cómo hemos ido llegando a ir construyendo esa relación de confianza. Muy agradecido con el Señor. Les puedo decir que el reto ha sido grande, pero que yo espero el 31 de marzo del 2021, que es mi último día como coordinador general, haber podido cumplir con el Señor en la misión que Él me dejó. Estoy para servirles. Como bien dicen los emproístas, ya nos queremos, solo falta conocernos. Espero que nos encontremos pronto en persona. Mi cariño para toda mi comunidad emproísta en Guatemala, de PJ y PAG, que los quiero con todo mi corazón, como les conté, y también para ustedes por pura condescendencia, y mi agradecimiento con el padre Pedro, con el padre Indalecio, y aunque no está acá, con el padre Luis Corral, que están siendo que nos están viendo con ese amor de padres, que nos están viendo con ese cariño de acompañar, de asegurarse como es, de apertura. De verdad, mi cariño y mi agradecimiento para los tres, y como les decía, también para Monseñor Raúl, que pues hizo un papel, bueno, no sé un papel, al menos yo puedo decir así, ¿verdad? Pero que hizo una gestión increíble como administrador apostólico durante estos 2 años.
Nos vemos pronto, que continúen estas conversaciones y estoy a las órdenes. Manuel, muchas gracias, Manuel. Nada más para comentar a los que nos están escuchando, esta entrevista, esta convivencia, la van a poder encontrar en iVoox, en iTunes, en Spotify y en YouTube. ¿No? Todo eso se va a quedar grabado en las páginas. Se queda de grabado aquí en Facebook. Y se queda grabado en Facebook, en Emproísta Radio. Nada más, gracias al padre Pedro, gracias a Mariana, coordinadora de EPAG Cali, gracias a Nancy, coordinadora de EPAG Ensenada, gracias a Lalo, una de las cabezas de Emproísta Radio, y Delfino, tú te despides y le das entrada al padre Indalecio con la oración final. Sí, nada más recordarles nuestros programas de Cuarto Día Diálogo Emproísta, donde estamos desmenuzando el manual de encuentros de promoción juvenil, algo que Manuel hacía mucho hincapié. Hablaba mucho de las cosas del manual. Ahí nosotros humildemente estamos hablando de lo que es el manual. Entonces les invitamos a que sigan escuchando a la comunidad de Guatemala, a la comunidad aquí en Ensenada, a la comunidad de Mexicali, a los emproístas de PJ, a los emproístas de PAG. Todos, nuestro fundador, no hay que olvidarlo, es el padre Pujadas. Él es el fundador y nuestro hermano mayor, Cristo. Así es de que no perdamos de vista eso. Eso es lo más interesante de esto. Agradecer a toda la gente que está conectada a Facebook. Les mando un saludo a toda la gente que se ha conectado, que han hecho preguntas. Agradecer a la gente de Guatemala. Tienes muchos seguidores, Manuel, que te estaban viendo. Gracias a la comunidad de Guatemala. Gracias a seguidores de la comunidad, no míos. Agradecemos también a todos los emproístas de PAG de Mexicali. Les mando un saludo a la gente de allá. Padre Pedro, Padre Indalecio, muchísimas gracias a las coordinaciones. Gracias, Lalo, como siempre, ahí en los controles. Antonio, pues nos despedimos. Y Padre Indalecio, por favor, denos su bendición para cerrar con broche de oro esto, ¿no? Claro. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, su familia, sus seres queridos, sobre nuestro movimiento de PAG, Emproístas, nos bendiga hoy y siempre. La bendición de nuestro poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe. Amén. 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 Esto fue pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Dios los bendiga. Buen día, familia Emproísta. Buen día, buen fin de semana. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.